Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Paula Ortiz aquí por segunda vez, que es abogada con más de 2 décadas de experiencia en regulación digital con foco en publicidad y protección de datos. Durante 8 años trabajó Paula en la Agencia Española de Protección de Datos, representando a España en foros internacionales y, entre otros, el Comité Europeo de Protección de Datos, el EDPB. Después inauguró y trabajó durante una década en el Departamento Legal e Institucional de la IAB Spain, desde donde publicó más de 20 guías cubriendo aspectos legales de la publicidad digital. Además de asesorar en estos temas, Paula es cofundadora y directora de The Legal School, que es una escuela que ayuda a los profesionales del derecho a adaptarse a la era digital y, en concreto, a los desafíos de la inteligencia artificial. También imparte clases en IE, University, Deusto o ISDI y escribe habitualmente sobre publicidad digital. Con Paula vamos a hablar de los dilemas recientemente presentados por la fórmula de consentimiento o pago, recientemente ofrecida por Meta, por un lado, y por Instagram, Facebook y demás, y por los medios digitales o la prensa digital, por otro lado. Hemos escrito sobre esto, o he escrito sobre esto, hemos tenido este debate en el canal en inglés, pero no tanto en este canal. Tengo que aclarar también, por adelantado, que cuando menciono a Stephen Almond y la ICO, me estoy refiriendo no solo a su intervención en el debate reciente sobre consentimiento o pago con la CNIL y la DPC irlandesa, sino también a afirmaciones compartidas por este en entrevistas independientes con relación a fórmulas viables para la circunvención del consentimiento requerido por la Directiva ePrivacy en la transposición que el Reino Unido hizo de esta en su día, ¿no? El PECR, que mencionaré por ahí, y que incluyen, sin más, aceptar la no observación de la norma a la hora de facilitar modelos de negocio en el nuevo entorno cookieless o apoyado por lo que llamamos Privacy Enhancing Technologies, PETs. Es decir, que no es una cosa que Stephen Almond lanzara solo con relación al modelo de consentimiento o pago, sino más bien con la idea de abrirse a muchas posibilidades como alternativa a lo que hemos tenido hasta ahora. Con esto aclarado, vamos a por ello. Paula, gracias por venir otra vez. Encantada, Sergio, de volver a charlar contigo después de tanto tiempo. Sí que ha pasado. Mira, decías tú por ahí, y tienes razón, que ya consent or pay, consiente o paga, ya da para otra conversación. Y pues ya ha pasado tiempo, ha habido muchos giros. Entonces te quería preguntar, por empezar por la parte que a mí me parece la más fácil, por lo menos, que es la de Meta. Consiente o paga en Meta. Y luego poder irnos al mercado abierto que tú dominas muy bien, que vienes de ese mundo. Pero primero por ir a Meta, ahora que le ha caído la multa encima, Sí. ¿no? Por la DMA de 200 millones, justo por consiente o paga. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la evolución de consiente o paga dentro del mundo de Walled Garden y de Meta? Muy bien, bueno, yo creo que cuando hablamos de consciente en paga está adquiriendo como una dimensión que va mucho más allá de un debate técnico. Estamos hablando de una fractura creciente, ¿no? Entre la protección de datos como derecho fundamental y la sostenibilidad económica de los servicios digitales, ¿no? Y yo creo que esta sanción por parte de la Comisión Europea a Meta, pues abre una nueva etapa, ¿no? En la regulación digital europea y yo creo que tensiona más que equilibra, pues este marco jurídico, ¿no? Y además es que lo hace en un contexto muy complicado, que tú conoces muy bien también, que es toda esta cuestión que está viendo ahora mismo de rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y, bueno, pues toda la desconfianza institucional que hay hacia los modelos publicitarios basados en personalización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se puede separar mucho el tema de consiente o paga de una plataforma de una plataforma como Meta a de un mercado más abierto, porque de hecho
el propio EDPB, el propio European Data Protection Board, cuando habla de las plataformas, pues coge el concepto de la DSA, pero lo amplifica, pero lo modifica, con lo cual está un poco desdibujado, ¿no? Ese concepto, y nos estamos moviendo además en un entorno todo el tiempo en el que hablamos de competencia, pero hablamos de protección de datos, se entremezclan los propios considerandos. Yo creo bueno, yo creo que hay que partir, ¿no? de una consideración o de un análisis de si este modelo de consciente o paga es legítimo o no, y luego analizarlo como más en detalle, ¿no? Yo creo que al final tiene un montón de derivadas partiendo de la base de que el EDPB considera la publicidad digital como el mal de nuestros tiempos, más allá que cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a partir de ahí podemos tirar bastante del hilo. Fíjate, yo intenté hacer lo mismo, que era salir del punto de vista del puro concepto de consentimiento y de ahí intentar entender por qué la bifurcación. Y empecé con ese planteamiento. Y luego ya poco a poco, a base de escuchar a las autoridades y tal, he pensado, vale, pues nada, estos son dos timelines distintos, en su día lo tuve que pintar para poder concebirlo, como dos líneas temporales distintas. Entonces, Meta va por un lado porque la gente claramente entiende. Mira, la semana pasada estuve en el debate este entre. Estaba el de la CNIL, y ya no me acuerdo cómo se llama, fíjate, el comisario que ahora dirige la CNIL. Estaba Stephen Almond de la ICO, que le entrevistaba aquí, y estaba el nuevo comisionado, como se diga, de la DPC irlandesa. Estaban los tres, ¿no? Como Irlanda al final es el que ejecuta, ¿no? Por el lado de GDPR, de One Stop Shop contra Meta y tal, y los otros dos están muy activos, ¿no? Pues está interesante porque la ICO tiene esa libertad de no estar ya en el DPB, ¿no? Después del Brexit y tal, y de hacer un poco lo que quieren, y los veo muy dinámicos y muy abiertos a ideas, y me parece la única autoridad que se atreve por fin a meterle mano a consciente o pago o a crear una fórmula para el ámbito del mercado abierto, que luego quiero abordar, ¿no? Sin embargo, una cosa que sí dejó muy clara la CNIL, por ejemplo, y esto coincidió justo el día que se había anunciado por la mañana la multa de la Comisión Europea por la DMA, ¿no? A Meta, sí que decía esto de que hay una diferenciación muy importante para ellos entre el mundo de Meta y el mundo del Open Market, por el hecho de que no tengas alternativas y de que una de las definiciones del consentimiento libre fuera que tengas la libertad o tengas la posibilidad de ir a una alternativa. Y que en el mundo en el que ya, como mucha gente ha dicho, ¿no? Tu gráfico social, tus contactos, tu historia, tu familia, todas tus conexiones ya están volcados en el mundo de Meta, en el mundo de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, que ya es muy complicado llevárselos a todos a la vez y demás, ¿no? Y entonces, por tanto, iba a ser una barrera mucho más alta en ese espacio. Pero claro, la última que tenemos es que lo que he entendido es que la multa de la Comisión Europea, de la DMA, es solo por el trocito, por el tiempo que pasó entre marzo del año pasado y noviembre que sacaron esta fórmula Del nueva de 2024. 2024. Es decir, les ha salido como a 25 kilos por mes la broma del consciente paga. Pero que realmente en noviembre es cuando sacaron esto de consciente, paga o espera, como yo lo he llamado. Es decir, esto del skippable ads en Meta, donde ya dicen, mira, hay un plan B ahora que es que si tú no quieres consentir a conductual o comportamental, entonces te damos estos anuncios que se parecen mucho a los de YouTube, de skip, ¿no? De sáltate el anuncio, que son menos personalizados. Y parece que todavía la Comisión Europea esto está ponderándolo porque a lo mejor sí que lo deja. Es decir, que esa solución puede haber sido buena, pero que el multón ha sido por la anterior, antes del consciente, paga o Sí. espera. ¿Tienes alguna idea sobre esta parte antes de pasar a Open Market, alguna consideración? Sí, bueno, o sea, lo que se considera efectivamente es que esa parte binaria, ¿no? De consciente o paga, de alguna manera sigue la estela, ¿no? Del EDPB, en el que, como tú apuntabas, ese consentimiento, pues, no parece libre por ese desequilibrio, ¿no? Que interpreta el EDPB, que por cierto, dicho sea de paso, que has hablado tú también mucho en tu podcast de esta sentencia que es un poquito difícil de pronunciar, el Bundeskartellamt. Es efectivamente, ¿no? Que aquí incluso habla que en una
hipotética situación de desequilibrio, ese consentimiento sigue siendo libre. Sí, y además, si hay una alternativa, perdón, si hay una alternativa, y además esa alternativa puede incluir un pago. Por tanto, en este momento no se habla de que no haya una alternativa. Es decir, al final estamos hablando de que tienes, y el tema viene porque, oye, no me gusta que plantees la alternativa de tratar tus datos para publicidad personalizada o que me pagues por ello, ¿no? Por un lado, luego vamos, si te parece, abrimos ese melón sobre si la publicidad personalizada efectivamente es tan perniciosa y además, sobre todo comparado también con otros sectores, ¿no? Como el financiero o el Pay as you drive de los seguros, ¿no? Que joder, hace una monitorización directa, ¿no? Y además online y offline, no como este que es puramente online, ¿no? Em, entonces, considera que esa opción binaria no es suficiente y que de alguna manera parece asemejar que de lo que se está hablando es del derecho a la protección de datos, no el derecho al tratamiento de los datos, ¿no? Que no es lo mismo, no se está pagando por un derecho, se está pagando por una protección. Y además esa protección, si lo hacemos en línea con el RGPD, pues a priori no tendría por qué haber problemas, ¿no? Por tanto, independientemente de que la gente haya volcado su vida o no en estas redes, ¿no? Y de estos criterios que da el EDPB, ¿no? Sí, oye, que no permite, que a lo mejor, no sé cómo decía, algo así como que te puede producir exclusión social o cuestiones así como, ostras, muy grandilocuentes. em, en realidad, hay alternativas, o sea, mismamente la gente joven tiene otras alternativas, hay otros medios y además yo creo que para que no haya esta competencia, pues tendría que haber como una especie de intimidación, una coerción, ¿no? En cosas que en estos entornos pues tampoco los hay, ¿no? Yo creo que es decir que se está haciendo una interpretación como un poco proteccionista y paternalista, si me permites la expresión, de estas cuestiones, ¿no? Como si no supiéramos decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Una cosa que yo no he entendido muy bien, la verdad, es que, por cerrar ese capítulo y entrar a tope en esta arena, o en esta harina, mucho más confusa de lo que dices ahora, que es ponderar también el tema de negocio y tal. Es que, claro, la multa bajo la DMA, la forma en la que se justifica la multa es cuando el consentimiento se exige a la gran plataforma en línea, porque va a combinar datos a través de múltiples espacios, ¿no? O múltiples, de hecho son grandes plataformas, todas pertenecen al mismo grupo, entonces entiendo que si Meta va a combinar datos tuyos de WhatsApp, o ahora por ejemplo que empiezan a salir estos anuncios de WhatsApp, por lo menos aquí, y empieza a coger datos de Instagram y a utilizarlos para filtrar la publicidad en WhatsApp, en ese contexto, entonces sí la DMA te exige un consentimiento que tendría que ir por el filtro del consentimiento libre, inequívoco, etcétera, por el 411 del GDPR. Pero es solo en ese contexto. Es decir, entiendo que entonces Meta ya está combinando datos entre diferentes espacios, entre Instagram y Facebook y demás. Bueno, entiendo que eso ya estará ahí y que por esto es la multa. Porque la DSA, en paralelo, también daría argumentos. Y tú y yo comentamos esto, de hecho, la última vez, hace siglos. Hablamos de la DSA, de que cuando tú y yo hablamos, y ni lo he mirado, pero lo recuerdo así vagamente, que hablábamos de que la DSA incluso ponderaba prohibir del todo. ¿Te acuerdas? La Sí, publicidad perfectamente. Mm. segmentada. Llegó a ponderarse en los borradores, luego se quitó esto. Y al final quedó en que cuando te apoyas en datos altamente sensibles o de categorías especiales, entonces sí que no se puede utilizar. Entonces aparecieron esos filtros en la selección de audiencias en las plataformas y demás, pero no llegaron a prohibirlo todo. Pero la DSA sí que te dice que en sistemas de recomendación, por ejemplo, tienes derecho a que no sean personalizados del todo, que hay una versión, digamos, no algorítmicamente personalizada, como sea que lo dice. Es decir, que si seguimos esta línea, también la DSA podría servir de argumento para que la Comisión Europea le pusiera otra multa también a un Meta. Entonces, el debate de Meta es bastante complejo, como dices, lo has dicho ahí, hay un tema geopolítico también. Yo sí creo que es muy complicado abordar esta combinación entre interés no solo político, sino que hay un elemento de competencia tan brutal, y no quiero entrar por ahí, pues si no se nos va, ¿no? Que sí que está cubierto por el DMA, donde no hay una forma de crear una alternativa a un Meta.
una vez que ni siquiera Apple deja ya que nadie acceda, que ninguna aplicación nueva acceda a la libreta de direcciones, por ejemplo, como en su día pudo Facebook. Nadie podrá hacer un Facebook más, porque ni siquiera el ecosistema te permite crear algo parecido. Es decir, en la propia normativa, el propio marco de protección de datos, garantiza que no haya otro Meta. Es a lo que voy, ¿sabes? Es decir, que si solo va a haber uno, a lo mejor la solución para Europa habría sido la China, así a lo bestia, que es, oye, pues si quieres realmente proteger tu espacio y que no vaya todo a una plataforma estadounidense donde pueda influir en las decisiones políticas y demás, pues por ahí velo sin más y deja que se monte un TikTok europeo o lo que sea. Pero bueno, por no entrar ahí, porque Meta realmente da para mucho, es un debate que se nos va. Pero tú estás tan metida en el mundillo de, bueno, de la IAB, que has estado muchísimo tiempo ahí metida, sigues en ese espacio y lo entiendes súper bien. A mí se me escapan muchísimas piezas de eso. Y ahí sí que me gustaría rascar un poco más por esa otra línea temporal que es la de consciente o paga, donde por fin podemos debatir bien consentimiento, negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva ahora? Porque ahí sí que vamos por otro lado. No ha habido ninguna multa por ahora, al contrario, como justo has dicho, ¿no? Bundeskartelamt dio pie a que, aunque fuera para Meta esa sentencia y fuera de competencia y demás, pero sí que dio pie a que se pudiera a la ventana de permitir un pago como alternativa. Entonces, ahora sí que llegamos a Consciente o Paga. La agencia española, efectivamente, ha reflejado esto en la guía aquella y entonces ya dijo, puso una de cal y una de arena, ¿no? Y entonces, primero, el rechazar todo tiene que estar en primera capa. Segundo, si lo pones en primera capa, está claro que van a caer los ratios de aceptación a tal nivel que nadie va a poder hacer nada porque las muestras van a ser pírricas si preguntas de verdad. Y entonces, a la vez que se impone la obligación de preguntar de verdad, acepta, rechaza, misma capa, ¿no? A la vez te dejo que pongas un consciente paga. ¿Cómo lo has visto tú el desarrollo? Nunca te he preguntado desde que esto ha pasado. Ya no es solo España, es Francia, Alemania y demás. Ahora están en el Reino Unido planteándolo. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, muchas cosas has planteado. Empezabas por el tema de la DMA, de que no podrá haber otro meta, de que, bueno, en fin, o de que obliga, ¿no? Este famoso artículo 5.2 relacionado con los considerandos, creo que son 36 y 37 de la propia DMA, ¿no? Que uno se refiere, el 36 más específicamente al tema de la competencia y el 37, si no me equivoco, más a las características del consentimiento, ¿no? Según tengo entendido, y según interpreto yo este artículo, en primer lugar te dice que tiene que buscar el consentimiento para la combinación de estos datos, ¿no? Y que si el usuario no lo da, le tiene que dar opciones alternativas. Pues le doy una opción de consiente o paga. Es decir, es que ninguna ley, ni el RGPD, ni ePrivacy, ni tú mencionabas la DSA, ni la DMA, ninguno habla de que tenga que haber una alternativa gratuita. Ninguno se mete en un modelo de negocio. Es decir, estamos aquí hablando como, lógicamente, ¿no? En esta interconexión de temas muy complejos, ¿no? De competencia y datos, pero es que... em, independientemente de que pueda haber una empresa que pueda eh, coger datos dentro de sus propios servicios y meterle inteligencia y sacarle más fruto, digamos, si te está diciendo que necesitas el consentimiento y si no das una alternativa, ahí tienes la alternativa, paga. Yo creo que es algo además que es que todavía estamos en una fase como muy... no somos muy conscientes todavía en la sociedad de, de que Internet no es gratuito. ¿Dónde pone que Internet es gratuito? Yo pago por acceder en mi caso pago a Orange, o sea, por acceder a Internet, al final pago mi seguro y al final pues estamos hablando de o trato datos tuyos conforme al RGPD o me pagas por el servicio. O sea, y además es que es lo que digo, que es como si estuviéramos hablando de un desequilibrio o un detrimento cuando en realidad eh, no tiene que haber tal, ¿no? Y aparte de eso, pues al final, incluso si cogemos los documentos del propio EDPB, em, em,
esta competencia sí, o estas plataformas también se pueden dar a nivel nacional, con periódicos o con medios de gran tirada o con espacios que sean espacios para todos, ¿no? Con lo cual yo creo que al final se desdibuja todo bastante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que al final, detrás de todo esto, bueno, y además tú lo decías, lo ha aceptado la Agencia Española de Protección de Datos en la guía de cookies con la famosa alternativa genuinamente equivalente. Lo ha aceptado el Consejo francés con respecto a la CNIL, con respecto a un caso que hubo. Lo ha aceptado Noruega con respecto a Grindr, esta plataforma que permitía que se pudiera utilizar el uso de la plataforma o el pago por la misma. Es decir, la sentencia de la que hablábamos. Es decir, al final es algo, yo creo que son como dos fuerzas que se van chocando y yo creo que, según lo entiendo yo, es un entendimiento de, eh, no sé, demasiado reduccionista, ¿no? De lo que es la protección de datos en un entorno en el que, pues ya, pues eso, al final, si tenemos en cuenta todo el RGPD, que por cierto, dicho sea de paso, permite la publicidad personalizada, y todas estas cuestiones, pues al final yo creo que estamos hablando de la legitimidad de un sistema para unos y para otros. Sí, a ver, hay dos debates ahí, ¿no? Hay uno que es el de que acaricias ahí, que es el de si la protección de datos es un derecho fundamental o protección de datos y privacidad, por separarlos en la carta, y si el derecho fundamental como tal es absoluto, ¿no? Que es lo que me explicaba en su día Romain Gobert aquí en una entrevista, que realmente no, porque hay otros derechos que también tienen que ser contrastados contra ello y por tanto eso abre la ventana a que sí se pueda poner un precio a ciertas cosas, que yo he sido siempre muy contrario a que la gente pueda empezar a vender cositas, ¿no? Partes de su personalidad y su futuro, sobre todo, y su libertad, ¿no? Pero hay otro debate, que es este, que es que a mí me parece que estamos estirando el chicle por culpa de una forma que me parece bastante contradictoria, porque no fuimos capaces de enfrentarnos a este dilema, ¿no? De e-privacy contra GDPR, por lo de siempre, porque el reglamento nunca vio la luz y tal. Pero a lo que voy, creo que solo la ICO Sí. está siendo realmente sincera, desde mi punto de vista. No sé si sincera o se ha atrevido a agarrar el toro por los cuernos, a lo mejor por esa libertad que les da el Brexit, ¿sabes? Eh, y decir, a ver, nada de esto cumple e-privacy, ¿sabes? El PECR, que se llama en Inglaterra, ¿no? Lo que en España es la LSSI para justo el 5.3 al 22.2. Nadie de esto cumple, nada cumple. La realidad es que hemos decidido no observarlo. Es decir, vamos a hacer la vista gorda a nivel de enforcement, porque la realidad es que si vamos por la ley, que nosotros no la podemos cambiar, como decía Stephen Almond, ¿no? Si vamos por la ley, el 22.2 de la LSSI en España, 5.3 del reglamento, encima estirado, perdón, de la directiva, encima estirado más aún con la interpretación esta que ha hecho ahora el EDPB, ¿verdad? El año pasado y tal. Si vamos por el libro, es que tú necesitas consentimiento sí o sí porque estás haciendo cosas en el lado cliente. Que ahora el lado cliente es todo. La URL, el parámetro UTM, como tira de la RAM, resulta que también ahora Todo, es todo. almacenamiento como si fuera una cookie. Ahora todo, Topics API iba a requerir consentimiento, ya, bueno. Entonces, si es así esto, y todo exige consentimiento por e-privacy, porque no nos deja jugar con interés legítimo, no nos deja jugar con necesidad contractual. Entonces, lo que decía Stephen Almond, laico, es, a ver, nosotros no podemos cambiar la ley, pero hemos decidido que no vamos a hacer enforcement, es decir, que vamos a hacer la vista gorda. Para mí, cuando la agencia española dice, y me alegro por ello, que las cookies analíticas, en el contexto de analítica, están exentas cuando cumplen con la lista de parámetros o los no pasan de ese umbral, ¿no? Igual que la CNIL hizo lo mismo, ¿no? Y herramientas, como ya tuvimos aquí en el programa, como SealMetrics, pueden hacer analíticas sin consentimiento, sin molestar y con toda la muestra de la audiencia. Me parece una gran noticia. Pero la realidad es que lo que está pasando es que estamos decidiendo no hacer cumplir el requerimiento de consentimiento de e-privacy, ¿sabes? Porque realmente está ahí. Otra cosa, las autoridades dicen, como no podemos cambiar la ley porque no ha visto la luz el reglamento, pues entonces vamos a decidir no aplicarla. Entonces, a lo que voy, me parece que hay que ser muy claros con esto, con que realmente el problemón que tenemos aquí es el escenario binario de e-privacy. Esto hablaba con Peter Craddock también. Peter Craddock decía, es que esto debería ser contractual, ¿no? Porque yo voy a un medio
Y no debería haber un consentimiento paga en el sentido de que esto es consentimiento, pero, ¿sabes? Me dejas poner alternativas, sino que esto debería ser un contrato. Y parte del contrato es que usar el servicio exige que yo recabe ciertos datos, ¿no? Si pudiéramos entrar en ese debate, en el de la necesidad contractual, o a mí me gustaría trabajar mucho con el interés legítimo en este contexto, si pudiéramos, podríamos ponderar entonces, volver a lo que tú dijiste al principio, que es poner el negocio sobre la mesa, qué es lo realmente imprescindible para que el negocio funcione, cómo de necesario es todo lo que se hace ahora en el espacio programático, y entonces poder tirar de contractual o de interés legítimo, que me gustaría ir ahí después. Pero entonces, solo por terminar este argumento, a ver qué piensas, porque si somos así de claros con e-privacy y decimos, mira, e-privacy es que no nos deja hacer nada, tiene que ser consentimiento. Y si seguimos esa lógica, el consentimiento redefinido por el GDPR aplicable a e-privacy tiene que ser libre, informado, inequívoco, etcétera. Y yo no entiendo cómo puede ser, desde mi punto de vista, que consiente o paga sea consentimiento libre. Me parece que eso tendría que entrar en el ámbito del contractual, de interés legítimo, pero cuando vas a consentimiento, yo no puedo concebir que tú me digas que si no consiento tengo que pagar, a esto lo llamemos consentimiento libre. Para mí esa es la prueba perfecta de que estamos usando consentimiento cuando deberíamos usar contrato. Vale. ¿Sabes? Vale, de nuevo un montón de ideas. Por empezar por la última que planteabas. Para mí un consentimiento libre básicamente supone que hay una alternativa que puedo decidir darlo o no, siempre teniendo en cuenta, como tú planteabas, como todos ya conocemos los que nos dedicamos a esto, qué características tiene que tener el consentimiento, ¿no? Tiene que ser informado, tiene que ser previo, tiene que ser explícito, en fin, todos los características, ¿no? del consentimiento. Eso por un lado. O sea, yo creo que entendiendo que hay una alternativa, podría darse consentimiento. Y por otro lado, te doy la razón en que no siempre el consentimiento es la legitimación más apropiada. Lo hemos cogido como piedra angular para todo, pero realmente un contrato o el propio interés legítimo. Acuérdate, Sergio, que tú y yo seguimos todos estos temas muy de cerca todo el tiempo que se ha estado tratando de negociar el reglamento de privacy que iba a sustituir a la directiva del año, a ver, ya, pues espérate, del año 2002, ¿no? Que ha sido modificada 2002, de luego manera 2009. sucesiva, efectivamente, ¿no? Pues al final, ¿qué ha pasado? Que lo han guardado en un cajón. Pero en esta parte de Smart Regulation y tal, se ha encargado esta, le han pasado por la izquierda, por la derecha, la de inteligencia artificial y todas las demás, ¿no? El caso es que en esa directiva, en esa propuesta de reglamento, perdón, que yo estuve muy involucrada en su momento, se estaba empezando a introducir, incluso la presidencia portuguesa introdujo el interés legítimo, es decir, el interés legítimo sobrevoló durante mucho tiempo el hecho de poderse utilizar como legitimación, ¿no? Entonces estamos ahora mismo utilizando una legitimación que se escribió hace 23 años que además se ha ido reforzando por cuestiones, bueno, políticas sí, yo creo que muchas veces por no tener en cuenta el estado de situación del modelo de negocio y por tanto se ha quedado encallado en ese consentimiento, ¿no? Cuando realmente, si nos ponemos también muy puristas y vemos que el RGPD recogía como que los cookies y los identificadores también podían ser datos de carácter personal y hubo ese momento de inseguridad jurídica entre qué ley aplicaba, al final se consideró que ley especial y privacy y tal, pero bueno, sabes que al final nos movemos en momentos, o sea, es algo como súper sutil y se queda un poco encallado, ¿no? Pero de todos modos, ahí también te quería decir, y antes de que se me olvide, volviendo también a lo que planteabas antes, ¿no? De que te resultaba complicado el hecho de que se pudiera vender, no vender estas partes. No olvidemos que ya hay normativas que también, que ya recogen, perdón, la posibilidad de comercializar con esta información. Por un lado, tenemos la Directiva de Contratación de Servicios Digitales, que está traspuesta en España en la Ley de Consumidores y Usuarios. Si no me equivoco, aquí ya tendría que revisarlo, no me acuerdo muy bien, pero me parece que la Data Governance Act también hablaba
de alguna posibilidad en ese sentido. Es decir, al final está ahí. O sea, podemos seguir pensando que esto es isolated y que no está relacionado, pero es que el propio reglamento, el considerando 4, decías tú antes, ¿no? Que te habías comentado alguien que no es un derecho absoluto, lo pone el propio reglamento en el considerando 4. La protección de datos no es un derecho absoluto y se tiene que hacer a la luz, o se tiene que interpretar a la luz de los demás. Y en concreto, el 16 de la Carta de Derechos habla de la libertad de empresa. También tenemos la libertad de información, la libertad de expresión, que en su día lo vimos también con el tema de derecho al olvido. Es decir, no estamos hablando de algo estanco, ¿no? Y puro, bueno, puro sí, pero quiero decir que sea intocable y que no sea comercializable ni nada de eso, ¿no? Aquí efectivamente es un debate muy interesante, pero yo creo bueno, que estamos, siempre lo digo, ¿no? En un momento histórico muy bonito, ¿no? Al final, Internet tiene muy poquito tiempo. Todo está, tiene en el conjunto de la historia, que tiene 20 30 años, pues se irá dando forma, ¿no? A lo mejor, pues, al hecho de que los datos personales, por supuesto, un derecho fundamental que tiene un impacto en otras cosas como la libertad, la dignidad, libertad de movimiento, etcétera, pero que también habrá ocasiones en las que podemos soltar un poco, y manejarlo con más margen, ¿no? Pienso yo. Muy bien, sí, sí, muy bien, no te rebato mucho. Justo cuando salió la directiva esa de servicios digitales, como se llame, no, de contenidos digitales o lo que sea, justo escribí un artículo porque me chocó tantísimo y dije, oh, si levantara la cabeza a Butarelli con esta directiva, porque pensé, me parece terrible, qué contradicción tremenda, pero bueno, entiendo que sí, que la cosa va por estos derroteros. Yendo un poco más en profundidad hacia los medios, como decías, hay que tocar el modelo de negocio porque de lo contrario no se entiende la necesidad. Si, por ejemplo, nos dejaran abordar la necesidad contractual o el interés legítimo, habría que ponderar hasta cuándo es necesario. ¿Es necesario aceptar 890 partners en el ecosistema de programática más abierto y más intermediado posible? Y esta es realmente la única fórmula que hace que sobrevivan los medios y por tanto la prensa. ¿O ves la posibilidad de que si aceptáramos la necesidad contractual, pudiéramos entrar a rascar cómo de necesario es que los medios sigan sin cuestionar que haya tantísimos actores y tantísimos atributos circulando cada vez que hay un pre-bid, cada vez que hay una solicitud de puja para un espacio de inventario publicitario, con esa transferencia de atributos de un lado para otro, con todo lo que está pasando en data brokerage, data brokers, ¿no te parece que sería muy bonito poder abrir el melón de la necesidad contractual para entonces entender cuál es la necesidad real frente a lo que se está utilizando ahora en el entorno abierto de programática? A ver, eh, creo que sí, creo que la necesidad contractual podría ser una opción, pero yo creo que es un tema más profundo. Creo, creo que los medios ahora mismo están en una profunda crisis. En una profunda crisis porque la gente se informa de mil maneras diferentes. La gente se informa a través de su persona de confianza. Yo creo que hay una profunda crisis también en lo que son los medios y ese establishment y esa información con cucharita, ¿no? Por tanto, creo que ahora mismo se ha difuminado mucho y la gente es consciente de todas las alternativas que tiene, ¿no? Yo sigo a esta persona porque me está analizando lo que dice este medio, y me está dando otra perspectiva, ¿no? Con lo cual creo que eso es por un lado. Por otro lado, recordemos, Sergio, también, bueno, no sé si tú eso lo sabías, pero durante mucho tiempo también muchos medios estuvieron utilizando el interés legítimo, que ya sabemos que la agencia española dijo vamos, la ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Que cookies igual a consentimiento, interés legítimo, aquí no cabe, ¿no? Y ahí se utilizó. Entonces yo creo que eso, pues no sé, quizá también ha generado también un poco ese hastío, ¿no? Con respecto a todas estas cuestiones. Y luego sí, una cuestión que hemos considerado en muchas ocasiones y a que aconsejábamos también mucho desde de IAB con el famoso
marco de cumplimiento es que en vez de ponerlos todos los actores y vendors que están en el entorno, no tú dices 800 personas, están mil y pico, pues pongan los 4, 10, 20 o 30 con los que colabores, ¿no? Eso a efectos de transparencia es mucho mejor. Oye, mira, yo voy aterrizo en esta landing page, me das claramente para qué vas a utilizar las cookies, me dices los 10 con los que colaboras, me explicas para qué los utilizas y oye, ¿sabes? Me das más seguridad que si llego y me dices, yo y todos mis partners, y tus partners son 850, y además me tengo un lío entre si utilizas interés legítimo, utilizas consentimiento, me has configurado el CMP para que no sepa si al moverlo estoy aceptando o rechazando, que me ha pasado también al navegar por medios, con lo cual creo que es algo que, bueno, pues en esta cuestión de ensayo y error, pues ha habido mucho, mucho error, y creo que además, por otro lado, no sé si solamente en España, pero a nivel global, sí que es verdad que The Guardian u otros, pues quizá, no sé si Guardian era una fundación, bueno, no sé, que tienen como otra tensión. Quizá tienen menos tensión sobre los datos, ¿no? Pero aquí ha habido este tema que yo creo que antes o después pues se tendrá que solventar, ¿no? El problema de llevarlo todo al mundo binario de e-privacy, ¿sabes? A tener que decir acepta contra rechaza, es que no puedes entrar a consideraciones y a ponderar riesgos y a niveles. Es lo que me gusta del escenario contractual y del interés legítimo. Que si vas a contractual y dices, vale, ¿cuál es la necesidad real para que se cumpla el contrato? Vale, yo tengo que vivir, es decir, tengo que vender el inventario publicitario, es decir, tengo que encontrar compradores, es decir, tengo que ir a un SSP que distribuya o agregue todo el inventario y busque un DSP o DSPs ahí fuera que estén agregando demanda y vengan a aceptar mis peticiones de puja por espacio publicitario. Entonces, esa necesidad la entiendo 100%. Y cuanto más pequeño el medio, y menos volumen y menos capacidad de, ¿no? Bueno, exacto, menos volumen, pues sin más necesidad de aunar fuerzas con otros, ¿no? Entonces, una cosa que Alessandro de San, que le entrevisté aquí ya un par de veces en su día, está escribiendo mucho, que ha sacado un blog específico de entrevistas, y me gusta mucho cómo escribe en AdExchanger, y, y solo desde el punto de vista más de negocio, de monetización de medios y demás, dice es que realmente esta situación de preguntar a la gente directamente, consiente o paga, rompe la confianza, en el sentido de que automáticamente tienes un rechazo brutal, porque ya te están poniendo entre la espada y la pared y no hay un flujo, lo que él llama el funnel of trust, que llama, ¿no? El embudo de la confianza, de, oye, pues eso, ¿no? El Guardian o quien sea, como poco a poco vas aceptando, te das de alta, le das tu email felizmente al medio porque te trata bien. Y una cosa que también me parece bastante hipócrita. De nuevo, entiendo la necesidad, pero me parece tremendo que el consent or pay, este paywall de paga o consiente, tiene la apariencia de estar ahí para conseguir más suscriptores, pero realmente siempre invariablemente viene de la gente que necesita que aceptes, porque si no se cae todo el volumen de o sea cookies, o sea IDs o lo que sea para el mercado publicitario. Es decir, argumentaba también Alessandro por ahí, ¿no? Es que mucha gente va a sacar un paywall de mentira. No tienen que aceptar suscriptores, no tienen que tener un modelo de suscripción. Sencillamente sacan el consent or pay para que tú aceptes. Y la pura plataforma de suscripción es una ficción porque nunca viene del equipo que crea suscripciones o vende suscripciones. Siempre viene del equipo que vende publicidad. El equipo de suscripciones ya está, tiene una pelea separada. Esto ha venido de la gente que quiere que aceptes cookies, no de la gente que quiere que te suscribas, ¿no? Entonces, en ese escenario, a mí una cosa que me gustaría, a ver qué piensas de esto, es que los medios fueran un poco más valientes en dos sentidos. Uno, en cuestionar cuánto de todo esto es necesario, ahora que se puede hacer cosas muchísimo más potentes con menos partners, con menos intermediación, con más transparencia, y por tanto bajar el umbral de los 800 partners, cuestionarse un poquito este escenario y pensar qué más se puede hacer con menos. Cuando escuchas ahora a Index Exchange y las cosas que intentan hacer en curaduría por el lado de DSPs también, ¿no? Los de Trade Desk y demás, si se podría hacer cosas un poquito más finas para evitar tanto data leakage y demás. Y por otro lado, el ser un poco más atrevidos por el otro lado, que es en vez de lanzarte directamente a los perros de acepta o paga, dejarte entrar un poquito, saborear las mieles del contenido y poco a poco entrar en confianza. ¿Qué piensas de esto? Estoy de acuerdo contigo. Creo que al final
Sí, o sea, estamos hablando además de medios de comunicación a priori, ¿no? O, bueno, sí, en realidad es que tú comentabas, al final muchas veces quizá haya otros players que pongan un consciente paga sin necesidad, ¿no? Em, de hecho, además, hay una práctica muy habitual para como de dos pasos, ¿no? Para acceder a este contenido tienes que es que no me acuerdo muy bien cómo es, pero me ha pasado de tener que aceptar no sé qué historias y después las cookies, ¿no? O algo así, es como un doble, como un doble consentimiento. No, sí, ya me acuerdo. Aceptar las cookies y después te dice que está sujeto a pago. Eso era la cuestión, ¿no? Que es un artículo de pago. Oye, pues vale, ¿no? Estás aquí, ya me has puesto la cookie y no me apetece pagar por Sí, este artículo ahora eso mismo, la es. verdad. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Creo que sí, creo que podría haber otras opciones. Lo que pasa es que, bueno, creo que también yo hablo desde aquí, desde mi atalaya, y creo que también pues estar al frente de estos temas pues debe ser ensayo y error y realmente complejo, ¿no? No es a nivel nacional, sino a nivel internacional. El otro día hablaba con nuestro amigo común Henry Velázquez, que están trabajando en los Data Clean Rooms y todas estas cuestiones que yo creo que ahora mismo va a ser un tema pues muy importante, ¿no? El cuidar estos espacios de datos, el cuidar también este first party data, yo siempre digo que al final, hombre, la cantidad de datos es importante, qué duda cabe, pero, pero sobre todo la calidad. Y cómo tú los analices y cómo tú los trabajes, ¿no? El otro día lo hablaba, no me acuerdo ya en qué entorno, pero al final lo estamos viendo también, por ejemplo, en el tema de los influencers, ¿no? Que son verticales, ¿no? Tú al final, un influencer que puede tener 10.000 seguidores, ¿eso es mucho o poco? Bueno, pues son 10.000 súper cualificados, que sabes un montón de información sobre ellos, ¿no? No es un tema tanto de cantidad como de, como de calidad, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que hay estrategias, yo creo que se están esforzando mucho en hacer algunas, por ejemplo, también estos consentimientos, ay, ¿cómo se llama? Consentimientos para todos. El punto, el consentimiento para todos los medios, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. En España hay una iniciativa que consiste más que nada como un punto de entrada para todos ellos, ¿no? Y así pues quizá poder centralizar y poder también paliar, ¿no? Aunque ya finalmente parece que no van a desaparecer las cookies de terceros, pero con toda esta situación ver un poco cómo se hacía, ¿no? Con otro tipo de identificadores. En definitiva, creo que sí, creo que hay otras maneras de hacerlo y que iremos viendo por el camino, ¿no? Cómo se trabajan, ¿no? Para cuidar a ese usuario y a ese dato, ¿no? Y que yo todo además, que muchas veces eso se critica eso, ¿no? Es que este tiene más datos que yo y por tanto, pues está mejor posicionado. Bueno, no necesariamente, ¿sabes? Al final depende cómo tú cuidas a tu audiencia, sí que ofrezcas contenidos de calidad y que sepas tratar ese dato adecuadamente. Claro, sí, yo he visto, bueno, cuando tú y yo nos vimos en el evento aquel que era de, ¿cómo se llama esta gente? Exchange Ah, sí, es Wire. verdad. Uno en Madrid, un teatro, ¿verdad? Hace ya un montón de tiempo. No sé, bueno, 5 años, no sé. Y en aquel evento me acuerdo que estaba muy fuerte Permutive, que son ingleses, pero en España está, lo pensé, digo, "Jo, qué fuerte han pegado estos en España, que permiten crear estos atributos. Era una especie como de first party DMP con enriquecimiento de audiencias propias para que tú como publisher puedas ir al mercado con atributos muy específicos y crear cohortes que entiendo que son muy buenos en la negociación directa, pero no encontré la forma de que tuvieran salida, o no se me ocurrió a mí, no lo entendí bien, salida al mercado abierto ahí fuera, a que en las pujas esos cohortes que me parecieron mucho más, si quieres, privacy preserving, ¿verdad? Mucho más privacidad del diseño, siempre agregados, nunca granulares, nunca atados a identificador a cookie. Y lo vi en España muy fuerte y luego me planteé por qué esto no funciona más, ¿no? Y luego he visto que hay medios que realmente han creado su propio especie de permutive, es decir, su propio... He conocido algún medio, tengo en la cabeza ahora en España, que ha hecho esto, ha conseguido crear atributos en función de que ese first party data es la gente se ha dado de alta y a tu perfil, a veces más profundo porque seas uno suscriptora o suscriptor, y pueden llegar más adentro y entonces crear unos grupos de interés que a mí me parecen potentísimos. Me parece una pena que no se pueda monetizar ahí fuera. Es decir, siempre echo de menos un poco más de innovación por parte del medio, pero luego entiendo, me asomo un poco, veo el dinero que tienen, las pérdidas que arrojan, la deuda que acumulan
Y pienso, bueno, pues vale, pues a lo mejor esto justifica que nadie se plantee nada, la gente iba al día de trimestre a trimestre y lo fácil es que tires el inventario ahí fuera. Es que no No lo lo sé. sé. Como me falta siempre ese detalle. No sé, yo te comento que yo recuerdo ahí como hablando como ya la abuela cebolleta, recuerdo cuando en su momento Sí, en IAB Spain con Pepe Cerezo, con Maëlys Chevalier estábamos sí. tratando el tema de los ad blockers, ¿no? Que como sabes ha sido también un tema muy gordo, ¿no? Por parte bueno, pues en su momento supuso ahí que en España ya no, mismo no sé cómo están las cifras, pero en su momento casi creo que el 20-25% de los usuarios tenían, uno de cada cuatro, tenían un adblocker y claro, eso era un usuario que pasa y es como invitaba a mi fiesta, ¿no? Entonces sí, hablábamos con los medios y decíamos, es que tenéis ciertos formatos que molestan especialmente y algunos planteaban, bueno, es que el anunciante me lo paga. Bueno, ya, pues es que aunque el anunciante lo pague, os estáis hundiendo esto con estos formatos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es la famosa frase es que esto siempre se ha hecho así. Pues qué mal, qué mal les ha traído esta frase de esto siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa parte de dar el salto y de cambiar prácticas, ¿no? Pues con esto que acabas de decir, Paula, creo que tengo la forma de cerrar la entrevista y preguntarte una última cosa. Porque creo que aquí ya tenemos a quien echa la culpa. Ah, vale. A ver. que es, que es al anunciante. Al Ma- anunciante, a las agencias en cierto modo, y me explico. Al final el medio tiene que vender su inventario. Y la misma inercia que decimos esto siempre se ha hecho así. El anunciante compra porque también tenemos una inercia de unas métricas que parece que funcionan y lo que parece que está optimizándose, unos CPMs tirados por los suelos, porque parece que al irte programática has conseguido bajar el coste. La realidad es que tú como, yo como lector de contenido digital recibo publicidad muy poco bien ¿Ah, conectada, sí? muy poco conectada, muy mal filtrada. Si yo pudiera yo en mi entorno local configurar las preferencias o necesidades, intereses que tengo, pues no importaría nada que vinieran cosas a ayudarme a encontrar aquello que activamente estoy buscando o a descubrir cosas nuevas en el ámbito donde yo estoy interesado, ¿sabes? ¿No? En surf, en la guitarra, en el piano, lo que fuera. Pero al final esto no es así. Entonces, el anunciante al final tiene la sartén por el mango, porque es quien determina dónde va el presupuesto. No es posible que sea el anunciante el que tenga que ser lo mejor, mucho más atrevido entonces, y decir, hay algo que a mí me da el mercado abierto que no me lo dan los jardines amurallados. ¿Por qué tengo que condicionar a los medios a medir, a generar atribución? ¿Por qué les someto a ellos a aquello que Google, Meta, Instagram, Meta, TikTok han venido a acostumbrarme en el mundo del contenido infinito y social? Porque tengo que someter ahora a los medios al despotismo de esas métricas y esa apariencia de medición infinita, cuando realmente me dan algo muchísimo más interesante, que son audiencias de calidad, en contenidos de calidad, contextos de calidad, incluso intereses, atributos muy específicos del mercado abierto, porque tengo que hacerles jugar por las leyes de lo que Meta ha venido a mal acostumbrarme. A lo mejor el atrevimiento y el cambio tiene que venir por parte del anunciante. ¿Cómo lo ves ese antes de que pueda entrevistar a un anunciante y entonces que le dé la vuelta a a esta Vale, tortilla? ahora ¿Cómo lo ves? te doy mi opinión y después te hago una pregunta. Mi opinión, creo que ahora mismo, bueno, el anunciante que lo hace a través de sus medios, que hace a través, o sea, perdón, de sus agencias de medios, etcétera, em, vamos, sí que es verdad que la publicidad display, digamos, acapara una parte de la inversión, pero no olvidemos que ahora mismo esa publicidad va a través de podcast, va a través de influencers, o sea, es decir, ya no es modelos de atribución que luego, mm, sí, no sé muy bien a qué te refieres con modelos que han implantado Meta y otros, pero de atribución, etcétera, que luego si no o sea, lo aclaramos, pero realmente yo creo que al final más que la culpa, que yo no sé si sería la culpa, es que yo creo que es que ha cambiado la manera de hacer publicidad. Y es que ahora ya un medio es un barco en el océano dentro de un montón de posibilidades de inversión publicitaria.
puedo invertir en una persona específica, puedo invertir en un podcast, puedo invertir en televisión conectada, puedo invertir en retail, puedo, o sea, en tantas cosas que realmente no hay un entorno cerrado de inversión. Es que es algo abierto, ¿no? Por tanto, no sé si sería culpa de uno o de otro, tal, pero yo creo que al final me atrevería a anticipar que pueden estar por ahí, que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Efectivamente, la programática tiene un papel importante, pero es que es uno, entre otras cuestiones de inversión, ¿no? Claro. Claro, por responder a tu pregunta, sí, me refiero más bien a cómo Meta nos ha acostumbrado, un Meta o Google, ¿no? A que si pones un píxel de conversión vas a ir a rendimiento perfecto y que en el corto plazo vas a poder decir, mira, esto es lo que yo he conseguido obtener en leads o en conversión, incluso que me den la caja negra y yo escoja ir a brand equity, ¿no? A puro reach o sin más profundo a leads o más profundo a una conversión y que se genera esa ficción de que realmente podemos asignar el mérito de la venta final en un plazo tan corto cuando al final el cerebro humano recibe impactos de marca continuamente y esto condiciona al final, o nos ha pasado toda la vida, ya no es nada nuevo, ¿no? Que le damos el mérito a aquello que es medible y no a aquello que tiene un impacto emocional a largo plazo. Pero bueno, tienes razón, al final, a ver, esto es cierto. También a mí me puede a veces la nostalgia de los medios de toda la vida, de que había que dar de comer a la prensa y demás, porque me encanta el periodismo de calidad. Y luego resulta, y pago unas cuantas suscripciones, felizmente, pero luego resulta que es verdad, esto es un océano en el que todos estamos, tú y yo ahora mismo estamos generando contenido y todos podríamos abrirnos a inventario publicitario, a ser inventario publicitario. Y es verdad, en este océano infinito, ¿por qué tienen que tener un trato especial, verdad? Lo que antes eran el monopolio de las noticias, la distribución y la imprenta de las noticias, ¿no? Sí. ¿Alguna última idea, consideración para la audiencia? Bueno, modo conclusivo, como colofón, y haciendo un breve resumen de lo hablado, yo creo que hemos visto que es un tema de suma trascendencia y de muchísimas aristas. Y diría como a modo conclusivo, pues a lo mejor tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, que el modelo consciente paga no es una amenaza al reglamento de protección de datos, sino una forma legítima y necesaria de equilibrar esta sostenibilidad económica, la autonomía del usuario y el cumplimiento normativo. Como segunda cuestión diría que el consentimiento puede ser válido aunque hay una alternativa de pago, como hemos podido ver, que lo establecen las sentencias. Esto siempre es que se garantice la libertad de elección, la información transparente y la proporcionalidad. Y por último, diría que pues, la clave no está en prohibir, sino en hacerlo bien, ¿no? Y si se hace bien, pues yo creo que es un modelo que es perfectamente compatible con una protección de datos razonable. Paula, gracias otra vez. Muchas gracias a ti, Sergio, como siempre. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un starter pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.